Buenos días a todos y todas y muchas gracias por su asistencia. Vamos a empezar ya, aunque llevamos un poquitín de retraso, pero vamos a empezar. Mi nombre es Carlos Bravo, soy consultor en energía y hoy me presento como organizador de este acto sobre movilidad sostenible por encargo de la European Climate Foundation, la Fundación Europea para el Clima, evento que se ha hecho en colaboración con el diario.es. La Fundación Europea para el Clima es una organización no gubernamental, nacida en 2008 como una iniciativa filantrópica para ayudar a la Unión Europea a fomentar el desarrollo de una economía baja en carbono y para ayudar a que ésta desempeñe un papel incluso más fuerte todavía en el liderazgo internacional para mitigar el cambio climático. Por lo tanto, la Fundación Europea para el Clima trabaja para fomentar una transición energética justa a una economía descarbonizada a través de un aumento sustancial de la eficiencia energética en todos los sectores, la producción de energía con fuentes renovables y fomentar una movilidad sostenible y eficiente que permita disfrutar de ciudades más limpias, con menos contaminación del aire y mejor transporte público. La Fundación está comprometida, lógicamente, con el Acuerdo de París, con los objetivos del Acuerdo de París, con el objetivo de limitar el incremento de la temperatura media del planeta lo más posible por debajo de los 2 grados centígrados, para evitar los graves daños económicos, sociales y ambientales que se harían en este escenario de cambio climático y perseguir los esfuerzos para mantener ese aumento lo más cercano a 1,5 grados. Y en este sentido, la Fundación ha puesto en marcha una serie de iniciativas, como por ejemplo la iniciativa de emisiones netas cero en 2050, una serie de herramientas e informes que pretenden crear una base para el debate con las partes interesadas y los responsables de la formulación de políticas sobre la descarbonización completa en esta fecha. Así, por ejemplo, y había afuera, ya creo que ya no queda ninguno, algunos ejemplares, presentó el 27 de septiembre pasado un informe titulado Emisiones netas cero para 2050, del sí al cómo, el cual tiene 3 conclusiones principales. Una es que la Unión Europea puede conseguir, es factible que alcance niveles de emisión neta cero de gases de efecto invernadero en el 2050. Para ello requiere una acción firme en todos los sectores, ampliando el rango de opciones de bajas emisiones de carbono utilizadas para la transición. Para conseguir esas emisiones netas cero de gases de efecto invernadero en 2050 se requiere un aumento de los objetivos de reducción de emisiones de la Unión Europea para 2030 para que ésta pueda ir por el camino correcto. Y las rutas para llegar a emisiones netas cero costarían menos económicamente que los escenarios business as usual y constituirían una sociedad más próspera y resiliente para los ciudadanos de la Unión Europea. En este sentido, poco después, el 28 de noviembre, la Comisión Europea publicó su estrategia a largo plazo de la Unión Europea que concluye que es necesario, al tiempo que realista y viable, que la Unión Europea tenga cero emisiones netas en 2050, logrando una economía próspera, moderna, competitiva y neutral para el clima en 2050, sin dejar atrás a ningún europeo ni a ninguna región. Esta estrategia muestra cómo Europa puede liderar el camino hacia la neutralidad climática, invirtiendo en soluciones tecnológicas realistas, capacitando a los ciudadanos y alineando la acción en áreas clave como la política industrial, las finanzas o la investigación, al tiempo que garantiza la justicia social y una transición justa. En ese sentido, también, por ejemplo, en el campo del transporte, que es donde nos vamos a centrar hoy en la jornada, el transporte, que es un sector que actualmente supone el 27% de las emisiones de CO2 en el conjunto de la Unión Europea y es, de hecho, el único sector que continúa incrementando las emisiones. Pues, en ese sentido, la comisaria de Transportes de la Unión Europea manifestó el día de la presentación de la estrategia que todos los modos de transporte deben contribuir a la descarbonización de nuestro sistema de movilidad y el objetivo es alcanzar las emisiones netas cero para 2050. Esto requiere un enfoque de sistema con vehículos de emisiones bajas y nulas, un fuerte aumento en la capacidad de red ferroviaria y una organización mucho más eficiente del sistema de transporte, basada en la digitalización, incentivos por cambios de comportamiento, combustibles alternativos, infraestructura inteligente y compromisos globales. La Fundación Europea para el Clima coincide con estas conclusiones y, de hecho, previamente a la presentación de esta estrategia, colaboró en la elaboración de un informe como el que estaba también afuera, se llama Repostando hacia el futuro, cómo propulsar la economía dejando atrás el carbono, que es un trabajo colectivo entre empresas del sector transporte, compañías eléctricas, sindicatos, asociaciones de consumidores y ONG dedicadas al tema del transporte, en el cual se concluye que, efectivamente, se generaría una gran cantidad de empleos, o sea que los impactos en términos de empleo y crecimiento económico serían muy positivos y las conclusiones fueron respaldadas por todas estas entidades. Por lo tanto, es un informe muy importante del que luego se hablará.
Bueno, en el contexto del cambio climático y de los informes como el que ha presentado el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, que nos urge a acciones, a cambios sin precedentes y radicales para evitar el problema del cambio climático, que va muy deprisa, más de lo que actúan las administraciones. En este contexto, a mediados del pasado mes de noviembre, el Ministerio para la Transición Ecológica presentó públicamente las líneas principales de su anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, en el cual pues, se sientan, según el propio Ministerio, las bases para asegurar el cumplimiento del Acuerdo de París contra el cambio climático y para acelerar la plena descarbonización de la economía en el año 2050. Bueno, en este sentido, el borrador establece una serie de medidas y el objetivo en concreto de alcanzar, me estoy refiriendo nada más que al transporte, en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2, fijándose para ello el 2040 como el año a partir del cual no se permitirá la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales con emisiones directas de dióxido de carbono. Aunque es una propuesta similar al Reino Unido y Francia, que también han anunciado que prohibirán la venta de coches de combustión en 2040, e incluso menos atrevida que la de Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda, que lo harán en 2030, o Noruega en 2025, este anuncio del Gobierno suscitó enseguida una fuerte controversia, con reacciones en todos los sentidos y una importante repercusión en los medios de comunicación. En España la gente todavía se hace muchas preguntas sobre cómo debe ser la transición energética hacia la movilidad sostenible. Por ejemplo, cuánto contaminan las diferentes tecnologías, si el sistema eléctrico es realmente capaz de asumir un cambio completo a la movilidad eléctrica, si hay suficiente capacidad técnica para hacerlo, qué medidas concretas se deben llevar a cabo para lograrlo, cuánto costará, qué impactos sociales y laborales se generarán. Y precisamente en este contexto, en el contexto de este anuncio, de estas preguntas, es cuando la Fundación Europea para el Clima consideró oportuno y necesario estimular el debate sobre estos temas y planteó organizar la jornada que se organiza hoy, que se celebra hoy. Esta jornada, bueno, lo habrán visto en el programa, se llama ¿Qué cambios debemos acometer en nuestro modelo de movilidad en el escenario de la transición energética? Y se compone de 3 mesas. La primera de ellas es la que tratará de explicar cuáles son los impactos sociales y económicos de la transición a una movilidad baja en carbono. La segunda abordará el papel de los vehículos eléctricos en la transición energética. Y, finalmente, los 4 principales partidos políticos expondrán su postura ante la necesaria descarbonización del modelo de movilidad. Antes de terminar, quería dar las gracias, por un lado, a la Mesa del Congreso por aprobar la realización de esta jornada en esta sala y, en particular, al Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, en Comú Podem en Marea, por solicitar, a través del cual se formuló nuestra solicitud a la Mesa. También al Diario.es por aceptar colaborar con la Fundación Europea para el Clima en la organización y difusión de esta jornada, que ha sido una colaboración que puedo decir que ha sido enormemente eficaz. También a todos los ponentes, lógicamente, por aceptar amablemente nuestra invitación y a ustedes por su asistencia. Y a continuación paso la palabra para que inaugure esta jornada y la contextualice en el marco de la reciente conferencia, la Cumbre del Clima de Katowice, sobre el clima, a doña Cristina Narbona. Aunque no es necesario presentarla, dado los importantes puestos de responsabilidad que ha ocupado en su larga trayectoria política, quisiera recordar al menos entre ellos los de ministra de Medio Ambiente entre 2004 y 2008, embajadora de España ante la OCDE entre 2008 y 2011, el de consejera del Consejo de Seguridad Nuclear desde diciembre de 2012 hasta julio de 2017, cuando cesó a voluntad propia en ese cargo para asumir la presidencia del Partido Socialista Obrero Español, cargo que ocupa actualmente. También es miembro del Consejo Asesor de la Red Española para el Desarrollo Sostenible y la Global Ocean Commission. Muchas gracias, Cristina, cuando quieras. Muchas gracias, muy buenos días y gracias a todos por su asistencia. Esta jornada se sitúa en el tiempo entre 2 citas importantes, una cita global que acaba de concluir, la cumbre de la COP24 en Katowice, en Polonia, y lo que será la presentación por parte del Gobierno de España del Plan Integral de Energía y Clima y el texto legislativo, los textos legislativos que acompañarán a ese plan integral. Por lo tanto, un momento muy útil para la reflexión, para la puesta en común, para el análisis de lo que ha sucedido en Katowice estos días y para el análisis también de cómo se va desarrollando en nuestro país los modelos de movilidad más sostenible. En cuanto al problema sobre el que estamos tratando, el cambiar el modo de movilidad en nuestras sociedades,
Yo creo que no hay que olvidar nunca que estamos hablando de una cuestión que afecta de manera muy directa a la salud de los ciudadanos y tenemos en España magníficos expertos en esta materia. Solo quiero recordar los trabajos que hace el Instituto Carlos III, donde se aprecia no solamente los datos sobre muertes prematuras, que ya son lo suficientemente importantes, sino algo que cada vez preocupa más a los médicos y es el aumento de patologías asociadas con la calidad del aire que respiramos y que afectan en particular a los niños. Por tanto, hablamos de salud. Cuando hablamos de modelo de movilidad y de la necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles, la primera cuestión que creo que tenemos que tener en nuestra mente es la salud. Precisamente en la cumbre de Katowice, María Neira, que es la directora de Salud Pública y Cambio Climático de la Organización Mundial de la Salud, ha presentado un informe donde se desarrolla los datos que ahora mismo se tienen respecto a cómo incide y cómo va a incidir el cambio climático en la salud a escala global durante los próximos años y cómo una política climática responsable evitaría millones de muertes todos los años y millones también de enfermedades y de patologías. Salud, por una parte, progreso en el sentido más amplio de la idea de progreso, prosperidad económica, por supuesto, innovación tecnológica, algo que nuestro país necesita reorientar, puesto que somos un país donde tenemos datos de crecimiento económico, del crecimiento del Producto Interior Bruto, que no se corresponden con el progreso social del conjunto de nuestra sociedad, puesto que son compatibles con aumentos en la desigualdad y con una competitividad, en muchos casos, basada en bajos salarios y en precariedad en el empleo. Por lo tanto, progreso, pero un progreso justo, un progreso seguro, un progreso duradero, que es al que debemos aspirar. Y todo ello viene muy asociado a la tercera idea de por qué un modelo de movilidad diferente, que es la necesidad de una mayor equidad también desde el punto de vista de nuestras necesidades de desplazamiento. No solo la movilidad como tal, sino el urbanismo en nuestro país, el desarrollo urbanístico de nuestras ciudades, ha llevado a situaciones que aumentan y agravan las desigualdades sociales. Y muy en particular cuando uno piensa en esa enorme España vacía, donde no se dispone en muchos casos de un acceso fácil a los servicios básicos de la educación, de la sanidad, de la atención a la dependencia y, por lo tanto, cómo resolvamos el problema de la movilidad para las personas que viven en la España rural, en el medio rural, es una cuestión de equidad también que tenemos que ser capaces de contemplar. La cumbre de Katowice. La cumbre de Katowice ha terminado como era muy esperable, con resultados menos ambiciosos de los que hubieran sido no solo deseables, sino oportunos. Precisamente el panel intergubernamental de cambio climático, como señalaba Carlos, acababa de producir y de presentar un estudio sobre cómo se afectará a la seguridad, la salud, el bienestar de las generaciones futuras, un incremento que fuera superior a 1,5 grados respecto a la temperatura del principio de la revolución industrial. Estamos ya en 1 grado por encima de esa temperatura y, por lo tanto, parece francamente difícil que no superemos durante este siglo un incremento de más de 1,5 grados centígrados. Pero eso no significa que los países, los gobiernos, las empresas, los ciudadanos no sean conscientes y no reaccionen ante los riesgos que esto supone desde el punto de vista de la seguridad,
desde el punto de vista de los conflictos bélicos cada vez más asociados a la escasez de recursos naturales, de agua, de alimentos, a las migraciones masivas desde las zonas más vulnerables de nuestro planeta. Todo eso está detrás de esos datos del panel del IPCC, al cual en la terminología de las cumbres no se consiguió que se le diera la enhorabuena, que se le diera la bienvenida al informe, sino simplemente se recogió que se tenían en cuenta sus conclusiones. Esto son, en fin, no solamente son diferencias semánticas, tienen que ver con el hecho de que en torno a la mesa están todos los países en una cumbre de Naciones Unidas y sabemos muy bien que en estos momentos hay países como Estados Unidos que rechaza el multilateralismo como mecanismo de obtención de acuerdos globales que le comprometan, y también algunos países productores de petróleo que se negaban a dar la bienvenida, a acoger con satisfacción los resultados de ese informe del IPCC. Pero a pesar de ello, a pesar de que en la cumbre de Katowice no se han alcanzado todos los acuerdos que estaban en el paquete inicial, por ejemplo, se ha aplazado para el próximo año, para la COP25, la regulación de los mercados de carbono, sí que ha habido un acuerdo al que debemos dar valor sobre las reglas del juego, sobre los requisitos para avanzar en materia de transparencia, es decir, la información que todos los países van a tener que ir produciendo de manera sistemática sobre mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, financiación de los países más avanzados a los países en desarrollo. Sobre todo ellos se han establecido mecanismos para hacer comparables los datos y para que a partir del año 2023 se pueda llevar a cabo cada 5 años lo que se denomina un balance global, es decir, una revisión de cómo con los objetivos y con los planes de acción de los países miembros de la comunidad internacional se puede avanzar hacia los objetivos del Acuerdo de París. Por tanto, es verdad que una cumbre que no puede dejarnos plenamente satisfechos, pero una cumbre cuyos acuerdos finales nos van a ayudar a pasar del Acuerdo de París a su implementación práctica. Y una cumbre en la cual España se ha asociado a varias declaraciones que son en sí mismo alianzas, constitución de plataformas donde forman parte no solo gobiernos nacionales, sino también gobiernos locales, empresas, organizaciones sociales. Una de esas declaraciones tiene que ver con el tema que esta mañana se va a discutir aquí, la declaración para la electromovilidad. La declaración, que en inglés es Driving Change Together, conduciendo juntos el cambio, impulsada por el Reino Unido y por Polonia, a la que se han sumado más de 20 países y también ciudades importantes, empresas y organizaciones sociales. Además de esa declaración sobre el impulso a la electromovilidad, España se ha sumado a la declaración de Silesia sobre transición justa y solidaria, algo que tiene mucho que ver con todos los cambios y todas las transformaciones que son precisas para avanzar hacia la descarbonización, no solo en el sector de la movilidad, sino en todos los sectores industriales, agrícolas, de servicios. Necesitamos que la transición no deje a nadie atrás y que se lleve a cabo de forma que se mantengan o se incrementen incluso los empleos y su calidad, y que haya una actividad económica y un progreso en materia de innovación tecnológica que sea aprovechado por todos los países. Y, como decía antes, muy en particular por un país como España, en donde urge una reorientación de nuestro modelo productivo. Así que una declaración sobre electromovilidad, una declaración sobre transición justa y solidaria, una declaración también sobre el papel de los bosques respecto del cambio climático, una cuestión que creo que en nuestro país, como en tantos otros, requiere una atención mucho mayor
que la que se ha tenido hasta ahora. Se trata de ir más allá de las hectáreas ocupadas por espacios forestales. Se trata de analizar la capacidad efectiva de los bosques como sumideros de gases de efecto invernadero. Y, por último, una declaración sobre una ambición climática mayor. Esto significa que España está dispuesta a cumplir con los objetivos que se han establecido en el marco de la Unión Europea, pero que mantendrá ese grado de autoexigencia que seguramente será imprescindible y cada vez más urgente si, como ha venido sucediendo y señalaba Carlos, los efectos del cambio climático se están acelerando de manera visible. Y ahora hablamos del transporte, de la movilidad en nuestro país. Quisiera decir que el modo de la movilidad o los modos de la movilidad no son solo una cuestión tecnológica. No se trata solo y exclusivamente de pasar de vehículos que utilizan combustibles fósiles a vehículos que sean eléctricos y con electricidad de origen renovable. Esa es una parte fundamental de la que creo que hoy se va sin ninguna duda a hablar mucho, pero me preocupa que nos olvidemos, en primer lugar, de la necesidad de reducir el uso del vehículo en las ciudades. Vehículo eléctrico o no eléctrico significa ocupación del espacio público y significa hábitos poco saludables asociados a la obesidad y asociados a toda una serie de patologías que deberíamos combatir, en primer lugar, reduciendo al máximo el uso del transporte motorizado. Pero, además de ello, también hay que tener en cuenta que es preciso un incremento sustantivo del uso del transporte público. Y esto es importante decirlo hoy, esta mañana, aquí en Madrid, cuando vemos datos sobre cómo desde la Comunidad de Madrid, desde los responsables del metro, se está llevando a cabo una reducción en las frecuencias de las líneas de metro que, sin ninguna duda, afectan negativamente a los ciudadanos de Madrid, precisamente en el momento en el que se ha puesto en marcha un programa importante de restricción del uso del vehículo en el centro de nuestra ciudad. Hace falta que todas las administraciones cooperen y muy en particular cooperen para aumentar el uso del transporte público y, por supuesto, para que ese transporte público sea lo menos contaminante posible. Así que esto no va solo y exclusivamente de cambios en la tecnología, esto va de voluntad política por parte de todas las administraciones y, por supuesto, va de ambición empresarial. Ahí están los datos. Los datos nos señalan cómo hay grandes multinacionales del sector del automóvil que tienen en estos momentos la previsión de invertir muchos miles de millones de euros en los próximos años para poder ponerse a la cabeza en la producción de vehículos eléctricos. Y más vale que eso sea una realidad, puesto que en estos momentos no es Europa quien protagoniza a escala global el avance hacia los vehículos eléctricos. Ese avance lo está protagonizando China, que comenzó antes, tanto en bicicletas como en vehículos, a introducir la exigencia de la movilidad eléctrica, pero Europa tiene y debe tener un papel muchísimo más importante. Y también creo que es importante y relevante dar la bienvenida a decisiones de empresas del sector energético que van a contribuir a que la electromovilidad sea una realidad en los próximos años, con empresas importantes, en el caso de España, que están ya programando la instalación de un número muy elevado de puntos de recarga en toda España. Luego es algo que va más allá del sector del automóvil, por supuesto, que requiere la colaboración de las empresas del sector energético para aumentar el peso de las energías renovables en nuestro país y para que esas energías renovables sean utilizadas por los vehículos. Solo quiero terminar recordando, en ese sentido, la importancia de la
última directiva europea aprobada el pasado mes de junio sobre eficiencia energética en los edificios, que supone una verdadera revolución desde el punto de vista de la concepción en nuestras ciudades de los edificios, que hasta ahora han significado el lugar donde uno vive, pero poco a poco van a significar también el lugar donde se produce energía, una vez derogado por el actual Gobierno el denominado impuesto al sol, donde se produce energía y donde se almacena energía para favorecer la movilidad eléctrica. Esto está en el horizonte del año 2020, pautado por la Comisión Europea en esa directiva. Así que nuestra pertenencia a la Unión Europea nos exige determinados resultados, pero vuelvo al principio de mi intervención, nos lo exige también nuestro deseo de que la sociedad progrese de una forma segura y saludable y de que la prosperidad económica en nuestro país esté claramente asociada a cambios tecnológicos, a innovación y a competitividad de nuestras empresas. Muchas gracias por darme la palabra en esta inauguración, Carlos. Gracias. Muchas gracias a ti, Cristina, por tus palabras y por haber aceptado esta invitación.